tenemos a Mikel Naya Martioda, fisioterapeuta de Neuroequin. Bueno, es una persona diplomada en fisioterapia en mención con neurología en la Universidad de Cantabria. Trabajó en Canarias, en las Islas Canarias, con experiencia en avances tecnológicos y bueno, el trabajo de fin de grado fue sobre la realidad virtual, que es sobre lo que nos vas a hablar, Mikel. La realidad virtual, una herramienta para potenciar la activación cortical tras el ictus a través de las neuronas espejo. Yo creo que tienes mucho para contarnos, así que adelante. Y disculpa que he tenido ahí un lapsus y te he cambiado de... Venga, no adelante. pasa nada, no pasa nada. Pues vale, has comentado, cuando me gradué, hice el trabajo de realidad virtual en el equilibrio, ¿no? Sobre todo. Y sí que es verdad que a pesar de que han pasado no tantos años, poquitos, la evidencia científica ha avanzado una barbaridad. Porque es verdad que la realidad virtual es algo novedoso, nuevo y que ha cambiado muchísimo desde que hice el trabajo a hoy en día, ¿vale? Y creo que por eso elegimos este tema. Realidad virtual hay muchos tipos, pero lo importante es qué hacemos con ella en la población a la que nosotros nos dirigimos, ¿no? En el paciente con daño cerebral. Y efectivamente, la opción que tenemos es potenciar la activación cortical tras un ictus. Ahí estamos. Pues vamos a ello. La RAE define la realidad virtual como una representación de escenas o imágenes de objetos producida por un sistema informático que da la sensación de su existencia real. Si bien es cierto, yo le definiría con 5 palabras, que creamos un mundo ficticio y nos podemos formar parte de él, ¿no? De una forma inmersiva nos metemos en él. Pero se nos queda muy corta esa definición, por lo que la mejor definición que he encontrado sería que consiste en la inmersión sensorial en un mundo nuevo, basado en entornos reales o no, del que luego hablaremos, que ha sido generado de forma artificial y que podemos percibir gracias a unas gafas y unos accesorios. Es importante eso porque sobre todo hoy nos vamos a centrar en una realidad virtual inmersiva, ¿vale? Que es sobre todo la que mejor evidencia está sacando adelante. Vale, unas puntualizaciones generales de la realidad virtual en un principio, ¿vale? Todo movimiento depende del contexto en el que nos encontramos. Y ese contexto depende del entorno en que estamos. Porque no es lo mismo realizar un movimiento en una zona segura que en una zona que es nueva para nosotras, ¿vale? Esa realidad virtual es variable metodológica que nos permite controlar y manipular ese contexto ambiental. Es decir, nosotros podemos calcular o variar, manipular las diferentes posibilidades de dirección en movimiento, hasta, se me ocurre, diferentes variables que tengamos desde fuera en el entorno, ¿no? Que nos vayan a molestar en nuestro movimiento, básicamente. La evidencia respalda el impacto en el flujo visual, que luego hablaremos de él. Las condiciones visuales y la percepción visual en la planificación y ejecución de estos movimientos que vamos a hacer, ¿vale? El comportamiento motor se modula desde los parámetros de un mundo virtual. Lo importante de generar estos movimientos en este mundo virtual es la capacidad que tenemos luego de transferirlos a nuestro entorno del día a día, del que queremos hablar posteriormente también. Y en la práctica nos hemos apoyado sobre todo en una herramienta de motivación y disfrute para el ejercicio, que es lo que sobre todo hemos escuchado de la realidad virtual, que es una terapia muy motivacional y que lo hace ameno para una buena adherencia al tratamiento. Pinceladas de las características de este tipo de gafas, ¿vale? Siempre va unido las gafas, siempre unido a un hardware, es decir, 3 tipos de hardware, unido a una computadora, unido a un smartphone o unido a una consola. Tipos, pues la Oculus, que es la que quizá más se ha utilizado en este aspecto, está unida a una computadora. Nintendo y PlayStation tienen unas gafas virtuales unidas para los juegos. Y para el smartphone, Samsung tiene unas bastante competentes. Lo único que nos tenemos que fijar, más que la marca, es la resolución, porque eso le va a dar realidad a la imagen que vamos a ver, porque al fin y al cabo estamos hablando de engañar al cerebro. Y el cerebro no le engaña a cualquiera. Tenemos que tener una resolución alta, una definición alta. Una tasa de refresco
bastante fluida, es decir, la tasa de refresco es las veces que se va a refrescar la imagen cada vez que generemos un movimiento. Ese movimiento lo van a notar los sensores que también llevan las gafas, bien sensores de velocidad, acelerómetros, bien giroscopios. Básicamente tiene un pequeño sistema vestibular, para que nos entendamos, ¿vale? Y ahí está puesto para que la tasa de refresco se vaya modificando pues cada vez que nos movemos en ese entorno virtual para que engañemos mejor a uno mismo. El ángulo de visión es lo que vemos nosotros sin ver el entorno negro, es decir, la capacidad que tenemos de que nos dan las gafas, en este caso, de poder sumergirnos en esa virtualidad sin ver el contorno. Y el área de rastreo, que es la zona donde nos podemos mover para guardar y que nos dé una señal creíble esas gafas, sin salirnos de esa zona. La realidad virtual se ha utilizado no solo en medicina, en neurología o en rehabilitación aquí. No, esto viene de años atrás y se ha utilizado en entrenamientos, en simulaciones militares, simulaciones, se me ocurren todo tipo de simulaciones de vuelo. ¿Por qué? Pues porque es una herramienta barata de hacer cosas que son caras. Es decir, es muy caro encender un avión y volar, pues lo hacemos en una simulación. Pues así ha crecido tanto la realidad virtual. Aparte de que ha ido a las casas en forma de videojuego, dando una sensación diferente y ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Bien sea en educación, turismo, hasta han hecho museos que se pueden visitar desde tu propia casa con unas gafas de realidad virtual. Pero bueno, de eso nos olvidamos y vamos a la medicina. En la medicina hay un montón de campos en los que se puede jugar con la realidad virtual. He puesto unos tantos, como puede ser en la psiquiatría pediátrica, para diagnosticar el TDAH o trastornos de espectro autista, entre otros también para adultos, para generar esta terapia de exposición, trastornos alimentarios, ansiedad y manejo de dolor, por la realidad que se vive dentro de esas gafas. No todos nos atreveríamos a ponernos una araña de esas de forma inmersiva, ¿no? También se han utilizado diferentes aplicaciones para trabajar en enfermedad pulmonar de pop, llamado. Y también Nintendo sacó una aplicación para trabajar esa incontinencia urinaria mixta de las mujeres. Interesante, pero todavía está trabajando en ello, ¿vale? También se han generado muchas simulaciones de cirugía robótica, sobre todo cardíacas, pero todavía, si en 10 años ha avanzado, imaginemos lo que tiene esto para avanzar. La realidad virtual, llevándonoslo a nuestro campo, fisioterapia, asume programas de ejercicios diseñados para simular bien objetos o actividades de la vida real. Esa famosa palabra AVD, ¿no? Lo podemos trabajar en entornos nuestros, en entornos que nos den significado para nosotros, ¿no? Generando pues una referencia, una sensación multisensorial y placentera, básicamente, que es lo que queremos, ¿no? Que generar un tratamiento lleno de emociones y que le dé placer, que quizá es lo que más ventaja tiene respecto a otros tratamientos, ¿vale? Esa motivación que nos hace trabajar con estas herramientas. También no es un secreto si decimos que nuestra terapia se basa en realizar repeticiones, una repetición sin repetición, de la que tanto hemos oído hablar, ¿no? Pues hace que estas repeticiones involucren al paciente en el programa terapéutico y cada repetición va a multiplicar las referencias sensoriales que vaya a recibir, pues básicamente nuestro cerebro. La posibilidad que tenemos también de esta terapia es que el propio paciente, al realizar los juegos, llamémoslo así, va viendo cómo va subiendo de nivel. Sí que es verdad que no es una forma de valorar porque no es una valoración eso, pero sí que es una forma de motivar al propio paciente para que vaya adaptándose y generando una complejidad mayor en esos juegos. La simulación puede ser bien mundo real o mundo imaginario. Sí que es verdad que se recomienda que sea lo más real posible, porque el cerebro no es tonto. Punto. Una frase corta vale más que 1000 palabras. La realización visual y propioceptiva del paciente que va a sentir debe ser acorde, ¿vale? Porque si no, también el cerebro se va a perder un poco, va a recibir cosas raras. Y ahí pueden aparecer, pues, primeros síntomas, como un mareo, básicamente. Esa interacción en un entorno multidimensional y multisensorial.
¿Qué quiero decir con esto? Bueno, son las dos palabras que más aparecen en los estudios de realidad virtual, podría decirse. Es increíble, pero es que es verdad que una de las diferencias también de la realidad virtual es la capacidad que tenemos de sentir dentro de esos entornos, ¿vale? Y es quizá lo que lo hace también tan ventajoso, aparte del bajo coste, de lo seguro que es esos tratamientos, de la forma de personalizar los entrenamientos o ejercicios y la progresión que podemos hacer, ¿no? Aparte de que siempre se ha vendido de que es lo más motivador y etcétera. Sí, es cierto que la mayoría de estudios han demostrado que la realidad virtual tiene resultados positivos después de un ictus, pero nunca de forma aislada, es decir, siempre hay que combinarlo con la fisioterapia. Si no existe la fisioterapia de salida, los resultados no son tan buenos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque básicamente hay que abordar 4 componentes: que sea intensivo, que sea motivante, que estimule el aprendizaje motor y sobre todo que genere esa retroalimentación positiva entre estímulo y respuesta. Que esto lo debería tener todo tipo de tratamiento. Vamos un poquito más adelante, el entorno virtual, que es donde nos sumergimos. Va a hacer que tengamos unas experiencias visuales, bien bidimensionales simples o también tridimensionales más complejas, ¿vale? Es donde nos vamos a sumergir. Estos entornos los utilizamos para abordar la necesidad vital de estrategias de entrenamiento, bien de rehabilitación o de juego, que van a hacer que mejoremos esas habilidades funcionales y la interacción hacia el mundo real. Es decir, que todo lo que ganamos en terapia lo saquemos del laboratorio y lo llevemos a casa. El aprendizaje y el rendimiento motor, así como la acción motora, son dependientes de la percepción-acción. Es decir, cualquier movimiento, comenzamos, planificamos, empezamos a hacer el movimiento, seguimos. ¿Qué hacemos? Recibimos sensaciones, sensibilidad propioceptiva, visual, multisensibilidad, llamémoslo así. Y lo que hace es que según estamos haciendo el movimiento, hacemos pequeños cambios para arreglarlo. Estamos generando un pequeño círculo de calidad, es decir, empezamos un movimiento, vemos que falla, mejoramos el movimiento. Y eso es constante, ¿eh? Ese feedback nos lo puede dar ese entorno virtual que hacemos, ¿no? Es decir, que la creciente evidencia sugiere que contribuye a la compleja integración de información de múltiples vías sensoriales. Bien, para el procesamiento ejecutivo necesario para recibir esa información multimodal. Importante. En el 79, ya Gibson avisaba de que todo movimiento depende de su entorno, ¿no? Cuando nos movemos se genera un patrón de flujo óptico, del que vamos a hablar seguidamente. Ese flujo óptico lo podemos usar para regular las fuerzas aplicadas para controlar esos movimientos. Es una forma de recibir esa sensación ambiental que al fin y al cabo nos genera en el entorno cuando hacemos, organizamos y generamos una acción, ejecutamos esa acción. No tener en cuenta esos factores ambientales puede hacer que efectivamente la transferencia de entrenamiento que hemos realizado en nuestros gimnasios no se lleven a cabo. Cuando hablamos de flujo óptico, pues quizá tenemos que hablar de la teoría influyente del control visual sobre la locomoción, que es la percepción de uno mismo que tiene sobre ese ego, llamémoslo así, el control de la locomoción y la cinestesia visual. Cinestesia visual entenderse como óptico también, ¿vale? La vección la hemos experimentado todos al subirnos en un tren quizá, ¿no? Pues la sensación de que arranca el tren y la sensación que tenemos es que se mueve todo el entorno frente a nosotros. Eso ocurriría y creeríamos eso de forma real si viéramos que no tuviéramos propioceptores, depresión, que nos da o el propio sistema vestibular, que no nos da la información de que efectivamente somos nosotros los que nos movemos. Pero la vección nos da la información de que es el resto lo que se mueve hacia nosotros. La percepción del automovimiento es un problema desafiante en la interpretación de múltiples entradas sensoriales, que requiere la combinación de diferentes estímulos, ¿no? Lo anteriormente mencionado, bien somatosensoriales, propioceptivos, vestibulares, etc. Estamos hablando de que son los mismos componentes que hacen el equilibrio, ¿vale? Para que un movimiento sea exitoso necesitamos vincular toda la información sensorial y determinar si existe correspondencia para moldear nuestro movimiento a las necesidades del entorno. Sobre todo comprender cómo los parámetros del entorno virtual influyen en la planificación y ejecución de cualquier movimiento que hagamos, ¿vale? Y la suerte que tenemos es que desde la realidad virtual, de forma efectiva, podemos
variar esos pequeños cambios. Este estudio de cómo el flujo óptico puede afectar a la postura me ha interesado colocarlo aquí, ¿no? En el gráfico A se ve cómo pusieron una placa de movimiento y vieron la posturografía, ¿no? Cómo se movía centro de gravedad en este caso. Y vieron que se movía un poquito. Posteriormente, el grupo B lo que hicieron fue poner las gafas de realidad virtual y les movían el entorno. Y vieron que se movía parecido. Pero al realizar las dos intervenciones en el mismo grupo a la vez, gafas más gafas más la plancha que se movía, vieron que la respuesta que dábamos hacia el equilibrio era muchísimo mayor, por lo que probablemente estamos hablando de un entrenamiento más potencial, ¿vale? Básicamente ahí se vio también que es imposible ignorar un estímulo visual aunque estemos quietos. Si el entorno se mueve, pues nosotros nos vamos a mover sin quietud también, ¿de acuerdo? Porque básicamente dependemos de lo que nos llega por el flujo óptico, de la velocidad, de la dirección y de esa frecuencia que nos llega. En esta rehabilitación postural de la que hablamos con el flujo óptico, influye fuertemente el entorno virtual, lo que venimos hablando. También se ha visto que en pacientes que han tenido ese daño cerebral y las expectativas previas que han sufrido pueden generarle enlentecimientos de reacciones, ¿no? Estos estudios demuestran convincentemente que ese equilibrio que tenemos depende de la velocidad del flujo óptico. Es decir, si nosotros tenemos una acción muy rápida en el flujo óptico, la respuesta que demos será también muy fuerte frente a eso, ¿no? También se ha visto que la dirección es opuesta al flujo óptico que nos ha llegado. Es decir, si la sensación de flujo óptico nos hace que nos movemos hacia la derecha, nuestra reacción va a ser ir hacia la izquierda. Y la influencia del flujo óptico se vuelve más sustancial si hay automovimiento. Cuando vamos a una rehabilitación más locomotora, se ve cómo el flujo óptico tiene mucho que decir también. Controla la dirección. Se puede ver también que las rotaciones que nos generan el movimiento de locomoción nos pueden cambiar la trayectoria en esa locomoción. También, si generamos una disminución del flujo óptico, que bajamos la frecuencia, básicamente, lo que vamos a hacer es aumentar los pasos. Y al contrario, si nos llega mucha información de flujo óptico a la vez, va a hacer que disminuyamos los pasos. Esto puede servirnos en el día a día si queremos trabajar el paso dismétrico de un daño cerebral de un paciente que tiene un paso muy largo o muy corto, ¿vale? También decir que tras un daño cerebral adquirido, la percepción del flujo óptico a menudo se conserva, pero hay muchas veces también que puede pasar que se dañe la zona rostrodorsal parietal y la occipitoparietal del cerebro, que es donde sobre todo está involucrada la percepción del movimiento global. También puede generar una negligencia espacial unilateral, lo que hace que la percepción también del flujo se vea alterada. Estas dos cosas podrían explicar casi el 58% de la varianza de los errores en rumbo tras un ACV. Una de las cosas que es interesante que antes hemos mencionado es la interacción que tenemos con los avatares. Un avatar es la persona que tenemos, que encarnamos, ¿no? Encarnación virtual. Esa sensación que tenemos que nosotros nos podemos convertir en algo virtual. Pues ha descrito que a día de hoy podemos sentir y notar el movimiento desde las gafas, desde ese avatar. Si bien es cierto, la similitud del cuerpo real, la sintonía de la movimiento en tiempo real, ha dado a ver que son factores que potencian esa sensación ilusoria, ¿no? La retroalimentación del avatar proporciona retroalimentación en tiempo real sobre la cantidad de movimientos, lo que puede hacer mejorar la conciencia de nuestro movimiento. Si bien es cierto, el avatar puede estar presente en primera persona, tercera persona, en un plano frontal, lateral, desde posterior, pues eso depende de lo que queramos trabajar. Si queremos trabajar una postura, pues igual elegiríamos una tercera persona con plano frontal, pero quizás si queremos trabajar desde la marcha, pues yo elegiría más un lateral, ¿no? Dependiendo, cada uno elegiría dependiendo de la individualización del tratamiento, porque aquí no vale todo, como alguno quizá una vez ha creído.
Interesante la interacción con humanos virtuales. ¿Para qué nos puede servir? Pues poco se habla de la marcha comunitaria independiente. Muchas veces desde los gimnasios trabajamos mucho la marcha, subir escaleras, bajar escaleras, el paso, equilibrio, pero la realidad es que cuando salimos del gimnasio, que generamos nuestro entorno de seguridad, nuestra zona de confort, salimos al entorno, salimos a la calle y nos damos cuenta que cuando nos cruzamos con gente, nos paramos y no somos capaces de disminuir ese riesgo de caída. ¿Por qué? Pues porque no nos hemos adaptado a una marcha comunitaria independiente. Pues con la realidad virtual podemos trabajar esa marcha. ¿Cómo? Pues ya sabemos que el entorno es modificable, la dirección de las personas es modificable en ese campo virtual, la velocidad de las personas es modificable y podemos hacer un entorno seguro para generar ese cambio, ¿no? Y es muy interesante también este trabajo, llevándolo a otro tema, como es la tarea doble, que es interesante trabajar la doble tarea en la marcha. ¿Por qué? Pues porque disminuimos directamente el riesgo de caída. Y lo quería mencionar ahí porque creo que es importante. Un par de estudios que son interesantes, ¿no? Pues el primero, en el 2019, ya sugiere con evidencia en neuroimagen que ese movimiento virtual activa esa representación relacionada con el movimiento del cerebro paciente. Es decir, lo que antes hemos dicho, esa encarnación virtual parece que activa zonas cerebrales. Y a la vez se ha observado también que la retroalimentación perceptiva multisensorial de la realidad virtual tiene un impacto en redes neuronales, en las áreas subcorticales y corticales del cerebro. Si juntamos los estudios, podemos ver cómo se activan zonas cerebrales y que parece que aumenta la neuroplasticidad. Pues creo que es una herramienta que no habría que menospreciar. Si asociamos otro tema, la realidad virtual, a las neuronas espejo, creo que tenemos mucho que ganar también, ¿no? ¿Por qué? Pues porque activa las neuronas espejo, reciben una retroalimentación necesaria para iniciar el proceso de neuroplasticidad. Si bien la realidad virtual hace que aumente la neuroplasticidad, y además sabemos por otros estudios que las neuronas espejos también, con el trabajo de Mirror Therapy, pues creo que estamos hablando de dos combinaciones que podrían ser importantes. Básicamente, la Mirror Therapy muestra muy buenos resultados en deficiencias motoras, sensaciones, negligencia visoespacial, anteriormente mencionada, y en el dolor, ¿no? Y además, la realidad virtual combinada con la mirror therapy parece que ese entrenamiento cinestésico unido a la propiocepción optimiza esa reorganización del cerebro. Creo que sería importante seguir ese camino. Así como ya hemos visto que la realidad virtual nos amplificaría bien la información visual, la motora y la propioceptiva, que tanto nos va a llegar también de la terapia. Conclusiones. Con todo lo que he contado, creo que nos deberíamos quedar con unas pocas ideas, ¿no? En sí, la realidad virtual, ¿qué es lo que hacemos? Apoyarnos en un mundo ficticio. ¿Para qué? Para llevar la mayoría de multi-input sensoriales a ese cerebro. Y de una forma real no llegarían. ¿Por qué? Porque en nuestro entorno del día a día no tendríamos esa posibilidad de que nos llegaran, trabajándolas de una forma motivante y segura, por supuesto. Si bien se ha avanzado mucho en el campo de la medicina, los estudios observan la necesidad de realizar una terapia combinada, que la realidad virtual de por sí solo no es una varita mágica, que hay que combinarla con fisioterapia, con neuropsicología o con cualquier ámbito o terapia ocupacional, cualquier ámbito del que queramos trabajar esos objetivos, ¿vale? Como siempre, la necesidad de aplicarla de forma intensiva, motivadora, estimulante, para generar esa retroalimentación visual y perceptiva. Si bien es cierto, cualquier tipo de tratamiento hace que sea la repetición la base de todo remodelado a nivel neuronal. Pero si ya lo juntamos con la realidad virtual, que sabemos que mejora la neuroplasticidad, pues quizá el resultado sea diferente. Para terminar, comentar también que se han encontrado resultados positivos en deficiencias motoras, sensitivas, negligencias visoespaciales y el dolor. Que todo se basa en que toda la información que recibimos la amplifica, bien sea la visual, la motora o la propioceptiva, que son las tres que nos van a dar movimiento.
Si bien la combinación de la terapia en espejo, la realidad virtual, optimiza la organización del cerebro y para finalizar, que lo importante es disfrutar y motivarse en ese programa de rehabilitación, porque no va a ser para 2 días. Espero que os haya servido un poquito. Muchas gracias, Miquel. Sí, sí. Yo creo que habrá servido un muchito, más que un poquito, porque ha estado muy, muy interesante la charla y muchísimas gracias, sí, por tu intervención. Muy interesante esto de la realidad virtual en vuestro campo. Andamos, bueno, con 2 minutillos sobre el tiempo, nos quedarían todavía, y hay 2 preguntillas que te han lanzado. No sé si quieres leerlas y comentar un poco así rapidito o si prefieres contestarlo luego en escrito. Míralas a ver y nos comentas. Pues vale. Uno comenta, hola Miquel, ¿qué recorrido le ves a la realidad virtual en la fisioterapia? Pues la verdad que tiene mucho recorrido. Acabamos de empezar, pero es que no solo en la fisioterapia, tiene mucho recorrido en todos los ámbitos, ¿no? La realidad virtual también tiene mucho que dar, mucho que avanzar. Algún día nos sorprenderemos de hasta dónde llegamos. Pero sí que es verdad que se me ocurre a bote pronto especialidades como UCI, se me ocurre geriatría, se me ocurre la neurorehabilitación también. Se me ocurre, pues como antes hablábamos del EPOC, ¿no? El fisiorespi. Tiene mucho recorrido y en muchos ámbitos, ¿vale? Hasta en deportivo. Si se utiliza para mejorar el rendimiento de deportistas, ¿cómo no se va a mejorar? ¿Cómo no se va a utilizar para la rehabilitación deportiva? Tiene mucho que dar la realidad virtual. Sí, sí.